Tú dices. Muy bien, buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Ahora estamos en una semana larga, ¿verdad? Un long weekend, como dicen aquí, y entonces pues vamos a esperar a que el Señor se mueva y se manifieste. ¿Cómo ven mis hermanos? ¿Sí? Vamos a darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Vamos a bendecirle, vamos a glorificarle. Y yo quiero invitarle por favor a que tome su Biblia en el Salmo 47 y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice allí. Amén. Salmo 47, versículo 1. Dice la palabra del Señor: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, y nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Pero vea lo que dice el versículo 5. Dice: subió Dios ¿cómo? Con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Es decir que nuestro Dios también, Él se mete en la alabanza, mis hermanos. Él también alaba, Él también exalta, ¿verdad? Dice aquí: cantad a Dios entonces, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es Rey de toda la tierra, y debemos de cantar con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar entonces al Señor con inteligencia. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso entonces a Él? Aleluya, te alabamos a ti, Jesús. Te bendecimos y te damos honor a ti. Aleluya. Vamos a cantar todos y decir: venid y cantad. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza de los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria, dile. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Vamos a cantar una vez más todos. Venid y cantad. Mira a Él. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán,
pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová, alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Voces te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Llevaremos tu gloria y salvación. Llevaremos tu gloria y salvación. Gloria y salvación. Sí, Señor, te daremos toda gloria a ti, porque a ti te pertenece. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Y dice la palabra del Señor que debemos de aclamar al Señor con alegría. Amén. Con cántico nuevo a nuestro Dios. Amén. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades. Soberano es nuestro Dios, alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh sí, Señor, grande es tu fidelidad, oh Dios. Dile, cantemos. Cantemos con
alegría, un cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades. Soberano es nuestro Dios, alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Y aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh, 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 oh. Dile a Él. Oh, 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 oh. Nos regocijamos en ti, Señor, y todos los justos se alegran en ti. Los que esperan en ti, Señor, cantaremos con alegría. Aleluya. Amén. Nos regocijamos en ti, Señor. Nos regocijamos en ti. Queremos darte la gloria. Queremos darte la gloria, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús. Queremos darte la gloria, queremos darte la gloria. Solamente a ti, mi Jesús. Sí, Señor. Queremos, Señor, estar listos para ti. Queremos, Señor, con nuestras vidas ciertamente proclamarte a ti, con nuestras voces. Pero también queremos, Señor, que nuestras vidas puedan ser ese perfume, ese olor grato que llegue hasta tu trono. Que nuestras vidas, Señor, proclamen tu grandeza. Porque queremos estar listos, Señor, para cuando tú vengas, por tu pueblo, por tu iglesia. Y queremos santificarnos cada día más, Señor. Cada día más, Señor. Queremos santificarnos, Señor, cada día más, porque sabemos que tú vienes pronto.
listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Dile una vez más al Señor: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Así es como queremos vivir, Señor. Así es como queremos esperarte a ti, Señor, en santidad, apartados de todo mal. Dile a Él: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad.
Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, Señor, oh ven. 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 Tú vienes, oh Señor, tú vienes por tu iglesia. Te esperamos a ti, Señor, porque tú vienes pronto, Jesús. Tú vienes por tu iglesia, oh Señor. Tú vienes por tu iglesia, Jesús. Una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que viva en santidad, una iglesia comprometida contigo, Señor, que te adoren, que te exalten a ti en espíritu y verdad. Oh Señor, tú vienes pronto, tú vienes pronto por tu iglesia, Dios. Oh, ven. Y la novia dice sí. Ven, Señor Jesús. Ven, porque te esperamos, Señor. Esperamos tu venida. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas
pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo es. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Conmigo estarás, Señor. El Señor estará con nosotros, mis hermanos, porque Él lo prometió que Él estaría todos los días hasta el final de los siglos. Así que no debemos de temer, mis hermanos,
Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Te alabamos a ti, Jesús. Te alabamos a ti. Debemos de ser, mis hermanos, como este salmista que decía y se comparaba como el siervo, como ese siervo que bramaba por las aguas. Y nosotros debemos de sentirnos de la misma manera cuando estamos lejos y apartados de nuestro Dios. Debemos de clamar por su presencia. Debemos de clamar por la llenura de su Espíritu, para que no caminemos desviándonos del camino, sino que nos mantengamos rectamente delante de Él. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor y decirle: gracias, Señor? Yo quiero, Señor, caminar rectamente, Señor, por tus caminos, por tus veredas de rectitud, de santidad. Te alabamos a ti, Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Ok, mire, aquí estamos viendo que hay un par de hermanos nuevos, tenemos visita. Por ahí el hermano Manuel, creo, parece que tiene algunos compañeros. ¿Por qué no se ponen de pie y dicen su nombre, por favor? Bienvenidos. También ahí parece que la esposa de mi hermano Jorge, Marlene, bienvenida. Mi hermano Jorge, ¿por qué no se pone de pie? Sí, ¿cuál es su nombre? Bienvenida, Liliana. Así es, también damos la bienvenida a los, más que nada a todos nuestros hermanos y a los que nos están mirando por medio de los medios, Facebook, y ahora estamos en YouTube, ¿verdad? Pues más que nada, ¿por qué no nos ponemos de pie para dar a orar por aquellas personas, para dar por las peticiones que Dios ha contestado en nuestras vidas, por la necesidad de alguno de los hermanos aquí presentes, que tengan alguna necesidad, alguna petición, que levante su mano para orar por ellos, por favor. Bueno, y también por el pastor de Casa de Oración Vista en San Diego, Vicente González y su familia, ¿verdad? Bueno, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias y bendecir a todos nuestros hermanos aquí presentes, a nuestros hermanos que no vinieron. Tú sabrás sus motivos, Padre. Ayúdalos, protégelos. A mi hermana Karen, donde quiera que esté, ayúdala. A mi hermano Miguel, que está de visita con su familia, tráelo de vuelta sano y salvo a su casa, Señor, para que aquí pueda estar el miércoles con nosotros, Padre. El pastor Vicente González, ayúdalo, protégelo, dale más sabiduría para llevar a su rebaño por buen camino. Y también aquí a nuestro pastor Edson, sabiduría para llevar a esta iglesia por el buen camino. Así es, mis hermanos. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Ahora le vamos a pedir, por favor, si nos a los sugieres, para la ofrenda, los diezmos. ¿Puedes ayudar? Y así como estamos sentados, mis hermanos, nomás inclinamos nuestros rostros para orar por las ofrendas, Padre. Señor, te damos gracias por estas ofrendas, diezmos que nuestros hermanos aquí presentes con todo corazón vamos a dar. Darles más, bendíceles, multiplícalos lo que ellos van a dar, Padre. Y en manos de los tesoreros que están aquí en la iglesia, darles sabiduría para manejar. Así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así, mis hermanos, tenemos aquí en Casa de Oración a los servicios. Los días miércoles tenemos a oración de 7 de la tarde a 8 de la noche, 1 hora. Los esperamos, por favor, quien guste acompañarnos. Aquí estamos, la mayoría de las veces la puerta de enfrente está cerrada, pero aquí a un lado está la otra puerta, o la puerta que está aquí por el lado del parqueadero, ¿sí? Los viernes el servicio general de 7:30 a 8:30 de la noche, y los domingos servicio también de 10:30 de la mañana, mis hermanos. También les recomendamos, por favor, a los hermanos que estén tomando su botella de agua, a la hora de terminársela, que termine el culto, por favor, llevársela. Ahí en la entrada está un bote de basura, pueden echarlo ahí, por favor. Y los teléfonos, por favor, pónganlos en silencio, en vibrador. Como les vuelvo a repetir, a veces tenemos emergencias, que es mejor tenerlo en vibrador para saber. Nosotros sabemos quién nos llama en una emergencia y podemos salir afuera y ver, ¿verdad? Si no, hasta el último del servicio. Así es, mis hermanos. Y para los jóvenes que tienen su campamento, parece que hay un inconveniente, pero vamos a estar orando porque se realice y ojalá primero Dios todo salga muy bien. ¿Ok? A los niños, por favor, si gustan pasar al salón de clases. Y aquí con el pastor que tiene la palabra. Gracias, mis hermanos. Buen día. Bueno, en lo que los niños pasan a su salón, les saludo una vez más. Espero se encuentre bien. ¿Cómo se encuentra bien esta mañana? ¿Bien? ¿Bendecido por el Señor? Bendecido, muy bien. Algunos dicen, bendecido y en victoria. Muy bien, pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con nuestra serie que venimos domingo a domingo enseñando. Y ahora pues vamos a continuar con nuestra serie del estudio del libro de los Hechos. La serie se llama La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Ya estamos por el tema número 38, mis hermanos, al cual le titulé este tema número 38, en los desacuerdos retengamos lo esencial. En los desacuerdos retengamos lo esencial. Nuestro texto base que vamos a estudiar es el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a estudiar ahora del versículo 36 al versículo 41. Son pocos versículos, mis hermanos, son como 5 versículos, pero no se preocupen, nos vamos a salir a la misma hora, no vamos a terminar más temprano. Vamos a salir a la misma hora, ¿sí? Pues bueno, estamos viendo aquí acerca del título, en los desacuerdos retengamos lo esencial. Según el diccionario, mis hermanos, un desacuerdo es una diferencia de opinión o de actitud respecto a una cosa. Usted estará de acuerdo conmigo que en algún punto todos hemos tenido desacuerdos en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí o no? Hemos tenido desacuerdos. Por ejemplo, con nuestros hermanos, ¿verdad? De repente vemos que
uno de nuestros hermanos se puso nuestros tenis domingueros y yo me los iba a poner hoy domingo para ir a la iglesia, pero él se los llevó para jugar fútbol. Y ahí ya empieza un desacuerdo, ¿verdad? O otro desacuerdo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Algunos quieren hacer una cosa, algunos quieren hacer otra, y hay desacuerdos de repente en el trabajo. O con los compañeros de la escuela, ¿verdad? De a ver quién inicia exponiendo la clase. No, que tú inicias, no, tú. Y ahí están todos en desacuerdo, ¿verdad? O con la familia también incluso, ¿no? Con la familia también hay desacuerdos en que qué es lo que van a desayunar. Que unos quieren cereal, que otros quieren huevos revueltos y no se ponen de acuerdo. Están en desacuerdo. Y vivimos en nuestras vidas cotidianas con muchos desacuerdos. Ahora, ¿qué tal el desacuerdo de los hijos con los padres? Y hay hijos todavía que se atreven a decirle a sus padres que no están de acuerdo con las indicaciones que les están dando. Pero ¿sabe una cosa, hijos? ¿Cuántos son hijos aquí? Todos somos hijos, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor, que ese es el primer mandamiento con promesa, porque si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y serás de larga vida. Eso dice la palabra, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué tal el desacuerdo entre esposos? Ahí es donde hay más desacuerdos normalmente, ¿no? Ahí es donde hay más desacuerdos entre los esposos. Pero yo le quiero hacer unas preguntas hoy en esta mañana. ¿Son malos los desacuerdos? Otra pregunta, ¿es posible que los hijos de Dios tengan desacuerdos? Ahora, yendo un poco más allá, ¿es posible que siervos, que ministros de Dios, siervos de Dios tengan desacuerdos? ¿Dios acaso podría convertir en algo bueno nuestra incapacidad para resolver nuestros desacuerdos? Esperamos que esas preguntas, mis hermanos, se puedan resolver a lo largo de nuestra enseñanza, ¿ok? Porque mire, los desacuerdos son normales, ¿sí o no? Pero vamos a ahondar un poco más en esto. Vamos a leer entonces Hechos 15, 36 hasta el 41, hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema, amén. Hechos 15, 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Creemos que toda la escritura es inspirada por ti. Fue tu Espíritu quien inspiró a los santos hombres de Dios a escribir estas cartas, para que miles de años después, ahora nosotros podamos ser redarguidos, podamos ser consolados y exhortados. Háblanos, Señor, a nuestros corazones y que esta palabra pueda ser de edificación para cada hermano que nos escuche. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, recordemos un poco en dónde nos quedamos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? La iglesia de Antioquía había superado ya un conflicto interno. No sé si lo recuerda la semana pasada. Vimos el domingo pasado que las iglesias de Jerusalén y Antioquía habían experimentado conflictos externos, ¿sí o no? De personas que eran no creyentes, personas que aborrecían a Cristo y aborrecían también su palabra. Habían traído conflictos a la iglesia por medio de la persecución, entre otras muchas cosas más. También vimos que tanto la iglesia de Jerusalén
como la iglesia de Antioquía, que esta última Antioquía en su mayoría estaba formada por gentiles, también tuvieron conflictos internos. ¿Cuáles fueron estos conflictos internos, mis hermanos? Este conflicto era de que algunos se habían introducido entre los hermanos y estos parecían hermanos, parecían cristianos. Se introdujeron dentro de la iglesia, mis hermanos, y ya dentro de la iglesia comenzaron a enseñar falsas doctrinas. Y aunque estos perturbadores, porque así les llama la palabra, perturbadores, procedían de Judea, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén dijeron que ellos no les habían dado ninguna orden para que fueran a este lugar y enseñaran. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Estas personas, mis hermanos, se autoproclamaban como maestros, pero los ancianos y los apóstoles de Jerusalén no respaldaban lo que estos hombres estaban enseñando. Y es muy importante, mis hermanos, que hoy en día, así como en aquel tiempo, que tengamos los ojos bien abiertos de lo que escuchamos. Dice la palabra que debemos de mirar como oímos. Eso dice la palabra. Así que, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Y cómo podemos asimilarnos con la iglesia de Antioquía ahora en este siglo XXI? Bueno, hoy en día, mis hermanos, tenemos acceso a un sinnúmero de información por medio de las redes sociales, por medio del internet, ¿sí o no? Usted ahora le da un clic y hay muchísima información. Pero no todo lo que viene en el internet, mis hermanos, no todo lo que está allí, no todo nos lo tenemos que comer. No todo lo que está allí nos lo tenemos que creer, mis hermanos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y no todo lo que dice o parece ser enseñanza bíblica debemos de absorberla como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de algo que no es bíblico? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues un buen punto es, mis hermanos, si tú tienes una iglesia local, es asegurarte de que ya sea con el pastorado o con el liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia, que ellos puedan darte alguna recomendación. Si tú ves a un predicador muy famoso por ahí en las redes sociales, es bueno que le preguntes a uno de tus líderes o pastores qué opinan de tal o cual predicador, ¿verdad? Y tú puedes venir y decir, oye, hay un predicador bien famoso que se viste de astronauta, ¿tú qué opinas de eso? Entonces ya uno le puede decir qué opinamos de eso, ¿verdad? Y nosotros podemos darles una respuesta, puesto que es nuestra tarea, mis hermanos, cuidar su bienestar espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y repito, no es que nosotros estamos dirigiendo su vida. Esta es una iniciativa, mis hermanos, que tú tienes porque tú no quieres ser perturbado, ¿verdad? Como estaba siendo perturbada la iglesia de Antioquía. Entonces nosotros, mis hermanos, podemos decirle si es bueno, si hay que analizarlo un poco más profundamente, o de plano les tenemos que decir, ¿sabes qué? Mejor ni te metas por ahí, porque te pueden desviar. Y esta es la labor, mis hermanos, de los pastores, ¿verdad? De los guías, de los ancianos, que es cuidar, mis hermanos, lo que la iglesia consume espiritualmente, para que su vida espiritual vaya prosperando, vaya creciendo. Y para esto estamos en una iglesia local, mis hermanos. Ahora, si su mentalidad es venir solamente y sentarse, está bien, no hay ningún problema, es usted bienvenido. Pero si usted quiere ir hacia la madurez y comprometerse con su iglesia local, este es uno, mis hermanos, de los beneficios que recibe de parte de la iglesia, de ser cuidado, de ser pastoreado, de ser guiado en cuanto al alimento espiritual que consumimos. ¿Cuántos dicen amén? El hecho es, mis hermanos, que ni los ancianos ni los apóstoles de Jerusalén respaldaban lo que estas personas enseñaban, ni tampoco habían enviado. Ellos no los habían enviado. Y esto es lo que trajo a la iglesia, mis hermanos, después de hacer un concilio, ¿lo recuerda? Porque ellos se juntaron para hacer un concilio y ver qué era lo más importante para la iglesia.
Entonces lo que trajo a la iglesia fue esto, mis hermanos. Trajo regocijo y trajo consuelo. Se hizo ese documento, esa carta, ¿verdad?, que nosotros vimos, que leímos la semana pasada, por medio del cual se regocijaron y fueron consolados estos hermanos de Antioquía. Pero la iglesia también necesitaba pasar por un proceso de restauración, mis hermanos. Y esto lo vemos en el versículo 32 al 35 del capítulo 15, de aquí del libro de los Hechos. Y este proceso de restauración, mis hermanos, consistía en consolar, a ver, digan todos, consolar. Consistía en consolar, confirmar y enseñar. Ese era el proceso de restauración, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes se encargaban de esta tarea de consolar, confirmar y enseñar? ¿Quiénes eran los que se encargaban de esto? Pues bueno, eran Pablo y Bernabé y algunos ancianos, algunos líderes de la iglesia, ¿verdad? Quienes eran maestros conocidos, eran maestros autorizados por la iglesia en Jerusalén y además habían sido encomendados para esta obra. Todo lo contrario a los perturbadores, ¿verdad?, que llegaron allí y llegaron perturbando a la gente y confundiendo por sus falsas doctrinas. También parte de este proceso, mis hermanos, del que les estoy hablando de restaurar, de consolar y de enseñar, también tuvieron parte Judas y Silas, varones fieles quienes tenían el don de profecía y lo ejercían en su iglesia local allí en Jerusalén. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros cuando nosotros nos fracturamos un hueso, ¿qué es lo que pasa? Nos tienen que enyesar, ¿cierto? Y pasa un proceso largo en el cual tenemos que estar ahí de recuperación, de restauración. Pero una vez que tu hueso ya selló, ¿qué es lo que va a pasar? Ya inmediatamente vas a ir a correr. Por ejemplo, si es una pierna, ya tú ya inmediatamente vas a ir a correr después de que tu yeso se quitó. No, tienes que ir ¿cómo se llama? A una terapia, ¿verdad? Para que pueda agarrar fuerza, ¿verdad? Tiene que estar en una terapia, en un proceso de restauración para poder tomar fuerza, ¿verdad? En esa pierna, en ese hueso que fue fracturado. Y es sabio, mis hermanos, que después de atravesar por una situación difícil en nuestra vida, pensemos en un proceso similar a este. Un proceso de restauración por parte del liderazgo de la iglesia local. O por hermanos, por ejemplo, autorizados, ¿verdad?, para dar un consejo en la palabra. Y mire, mi hermano, no cualquier hermano y de cualquier iglesia están autorizados para ministrar o dar un consejo. Así que es bueno disfrutar de esta bendición de pertenecer en una iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos decir, mis hermanos, que la iglesia en Antioquía estaba pasando por un buen momento, ¿sí o no? Estaba pasando por un buen momento. De esas crisis, después de esa crisis, pues que ya pasaron, ¿verdad? Estaban pasando por un buen momento. Estaban pasando por no un avivamiento, sino que había gente que se estaba añadiendo a la iglesia, estaban creyendo y estaban pasando por un buen momento. Estaban siendo restaurados, estaban siendo consolados y edificados. Y en medio de este buen momento ocurre esto que leímos al principio, mis hermanos. Un desacuerdo entre dos varones de Dios. Varones que precisamente tenían esa labor de consolar, de restaurar y de enseñar. Y estos eran pieza clave, mis hermanos, en esta iglesia local de Antioquía. Y prestemos entonces mucha atención en el contexto en el que ocurre este desacuerdo, mis hermanos. Vayamos una vez más al libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 36, y vamos a ir desglosando este estudio. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
Pablo entendió la importancia, mis hermanos, de fortalecer y de animar a aquellos que ya eran cristianos. Él entendió esta importancia. Esa era la motivación inicial, mis hermanos, para esta segunda aventura misionera que tenía Pablo en mente junto con Bernabé. Entonces Pablo no estaba proponiendo, ¿verdad?, un viaje de placer, un viaje de vacaciones. No estaba diciendo, vámonos de vacaciones otra vez a Antioquía, o a las iglesias que tenemos hermanos y queremos visitarlos. No estaba él proponiendo eso. No estaba tampoco diciendo, vamos al cine a ver una película. Él no estaba diciendo eso, ¿verdad? La propuesta de Pablo, mis hermanos, lo que él está proponiendo es volver a su llamado general. Y este llamado general, todos los hijos de Dios lo tenemos. ¿Cuál es ese llamado, mis hermanos? Ya lo hemos repetido muchas veces durante toda esta enseñanza. ¿Cuál es nuestro llamado general como hijos de Dios? Predicar la palabra, predicar el evangelio a toda criatura. Amén, mis hermanos. Veamos entonces un versículo atrás para ver este llamado general que tenían Pablo y Bernabé. Versículo 35, por favor. Dice ahí el versículo 35. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Pablo y Bernabé enseñaban la palabra de Dios en su iglesia local. ¿Se fija? Y anunciaban también el evangelio con otros muchos. Es decir, que hacían la gran comisión fuera de la iglesia. Estaban haciendo la gran comisión, continuaban haciendo la gran comisión. Por lo tanto, mis hermanos, la aplicación aquí es que si estamos en una iglesia local, debemos de involucrarnos en el servicio dentro de la iglesia y también realizar nuestra tarea fuera de la iglesia, que es predicar el evangelio a todos, mis hermanos. Amén. Entonces Pablo propone que continúen con su llamado particular. Pregunta, mis hermanos, ¿sabe cuál es su llamado general? ¿Usted sabe cuál es su llamado general? ¿Sí sabe o no sabe? Lo acabamos de decir, mis hermanos. Es anunciar el evangelio fuera de la iglesia y hacer el bien a aquellos que lo necesitan. Ese es nuestro llamado general. Porque vea lo que dice Gálatas 6:10. Deje un apartado ahí en el libro de los Hechos y vaya a Gálatas capítulo 6 versículo 10. Dice ahí, Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a algunos. Eso dice, hagamos bien a unos cuantos. Eso dice, ¿qué dice? Hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, mis hermanos, a los de la familia de la fe. ¿Sí? Ahora, yo le hago otra pregunta. ¿Sabe usted cuál es su llamado particular? Ya vimos cuál es el llamado general, pero ahora su llamado particular, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es el llamado particular? El llamado particular es el llamado que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos, que Dios nos hace en lo particular. Y ese tipo de llamados que Dios nos hace en lo particular, no los hace Dios a todos y a cada uno. ¿Sí? Mire, Efesios 4:11, vaya por favor rápidamente. Efesios 4:11. ¿Lo tiene? Dice, y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí, mis hermanos, ya este llamado ya no es para todos.
No podemos garantizar que todos aquí, mis hermanos, tienen el llamado, por ejemplo, de ser pastores. No todos los que estamos aquí tienen el llamado para ser maestros. No todos los que están aquí tienen el llamado para ser evangelistas o profetas, ¿sí? O misioneros. Pero si no tienes un llamado para ser pastor, por ejemplo, es posible que lo tengas para otra cosa, ¿verdad? De lo que está aquí, que se está mencionando. Cada uno debe de saber en lo particular en qué Dios nos está llamando. Si te llaman las misiones, un misionero, mis hermanos, es el ministerio apostólico, de un ministerio apostólico, las misiones. Su labor ministerial de las misiones es salir y plantar iglesias, ¿sí? No necesariamente el que planta la iglesia, mis hermanos, como pastor, o más bien el que planta la iglesia, no se queda allí como pastor. Lo vemos aquí en este libro de los Hechos. Bernabé fue quien fundó la iglesia en Antioquía, pero no se quedó como pastor. ¿Sí lo vio? Profeta, ¿qué es un profeta? Un profeta tiene el ministerio de la predicación, mis hermanos. Un profeta tiene el ministerio de la predicación. Hay personas que tienen una gracia especial, mis hermanos, para predicar a grupos de hermanos. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Hay personas que tienen una facilidad de poderle predicar a los jóvenes. Y hay hermanos en la fe que no son pastores, que no son evangelistas ni maestros, pero cuando se paran enfrente de adolescentes pueden predicar y atraer la atención de los adolescentes, que no es fácil atraer la atención de los adolescentes, pero hay personas que se les da, mis hermanos, que traen la atención de los adolescentes o de los niños, y son ministerios de predicación, mis hermanos. Por ejemplo, el evangelismo, ¿verdad? Un evangelista, mis hermanos, hace la labor de salir a las calles y a quien vaya pasando le predica el evangelio. Y aquí estamos orando, ¿verdad, mis hermanos? Estamos orando para que se levante un grupo de evangelistas. Por ahí ya andan algunos queriendo, pero estamos orando al Señor para que se levante con poder y puedan ponerlo por obra y alcancen a aquellos que aún no han escuchado de Jesús. Ahora, el pastorado, ¿verdad? Un pastor, mis hermanos, tiene la tarea de cuidar, de alimentar, de dirigir con la palabra a un grupo de personas, a una iglesia local. Y hay una carga de Dios, ¿verdad? Hay una carga que Dios pone, mis hermanos, en el pastor para que la iglesia local que está a su cargo tenga un crecimiento espiritual. Y ya por último está el ministerio de los maestros, ¿verdad? Este es un don de la enseñanza, mis hermanos. Cosas complicadas, ¿verdad? Enseñan a veces estos que tienen este don, enseñan cosas complicadas, cosas teológicas profundas, pero lo enseñan de una forma tan sencilla que lo puedes entender, que hasta un niño lo puede entender. Alguien llamado para enseñar puede dirigirse a los niños con principios teológicos bíblicos profundos, mis hermanos, pero los puede poner a un nivel donde hasta los niños aprenden estos principios bíblicos. Qué tremendos, ¿no? La pregunta entonces aquí es, mis hermanos, si tú ya has descubierto tu llamado particular, ¿estás siendo diligente con ese llamado particular? Porque vemos aquí, mis hermanos, que Pablo desea volver a los lugares por donde ya habían pasado antes. ¿Y para qué quería volver Pablo? Para darle seguimiento a su trabajo, mis hermanos. No quería dejar nada a medias. Y esto nos muestra, mis hermanos, a un hombre de Dios que es diligente en lo que hace. Y de la misma manera también nosotros tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos ha encomendado. A cada uno de nosotros. Diligentes, mis hermanos. Amén. Pero la verdad, hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que son diligentes en su trabajo, ¿sí? Que lo hacen bien desde que empieza hasta que termina, en lo secular y aquí en la iglesia también. Entonces usted estará de acuerdo, mi hermano, conmigo, que en la obra de Dios y en el llamado general y en el llamado particular que Dios nos hace, debemos de ser diligentes. ¿Cuántos dicen amén? Si tú ya estás trabajando en algún ministerio, por ejemplo, que Dios te llamó para realizarlo de forma particular, ya sea de maestro,
ya sea de evangelista, de profeta, de pastor, etcétera, pues se espera, mis hermanos, que haya esa diligencia. No que te tengan que decir a cada momento, échale ganas, sino que seamos diligentes, ¿verdad? Debemos de tener bien en claro, mis hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de ser diligentes, porque eso es lo que hacía Pablo. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén. Ayer yo veía a mis hermanos, estábamos todos podando aquí alrededor, ¿verdad? Varios de los hermanos, cortando el pasto del estacionamiento y podando todo aquí alrededor. Y yo veía y éramos diligentes, ¿verdad? En lo que hacíamos, y lo hacíamos con gusto y con alegría porque lo hacíamos para el Señor, ¿verdad? Y así debemos de ser, mis hermanos, en todo lo que hagamos para el Señor. Ahora sí, mis hermanos, ahora si aún no estás funcionando en tu llamado general, es decir, de ir a las naciones y predicarle a todos aquellos que no han conocido de Cristo, de predicar el evangelio. Si tú no estás haciendo tu llamado general, el Señor, y tú quieres un llamado particular, el Señor te va a decir, hey, ¿sabes qué? Espérate. Primero haz lo primero, que es tu llamado general, para que entonces sí puedas hacer tu llamado particular. Espero estar siendo claro, mis hermanos. Amén. Ahora, hay labores sencillas, ¿sí? Hay labores sencillas que aquí en la iglesia podemos hacer, como instalar el equipo de sonido, como quitarlo otra vez, guardarlo donde va. Podemos mover, no sé, una banca, ayudarle a los hermanos, no sé, con los ventiladores, apagar las luces, prender las luces. Son cosas sencillas, son cosas, por ejemplo, servir las mesas también cuando hay algún evento. Son cosas prácticas, ¿verdad? Que son oficios, son labores, son cosas cotidianas y sencillas, mis hermanos, que podemos también hacer. Y para hacer esas cosas, mis hermanos, no se necesita, por ejemplo, tener un doctorado en teología, ¿verdad que no? O ser súper espirituales para hacer algo así de sencillo. Eso lo podemos hacer de inmediato, ¿verdad? Como barrer, limpiar, ¿verdad? Servir las mesas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿estás siendo diligente en buscar en oración al Señor para que te dirija, para que te muestre cuál es ese llamado particular? Eso es entre tú y Dios, mi hermano. Porque Pablo, por ejemplo, él tenía un corazón de obstetra. ¿Sabe qué es un obstetra? Alguien que trae a niños al mundo. Pablo tenía ese corazón de obstetra, mis hermanos. Él traía personas al cuerpo de Cristo. O también tenía el corazón como de un pediatra, ¿verdad? Comparándolo así. Haciendo madurar a las personas en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y Pablo tenía el corazón de un verdadero pastor, mis hermanos. Él no estaba contento simplemente en plantar iglesias sin verlas cuidadosamente fortalecidas y creciendo en la fe. Porque ya lo vimos también, hablamos de las iglesias fuertes y de las iglesias débiles, ¿verdad? Versículo 37, mis hermanos. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y vemos aquí implícito, mis hermanos, en este texto, que Bernabé estaba de acuerdo con Pablo en que volvieran a su llamado particular. El punto aquí es, mis hermanos, si nuestras relaciones son en yugo desigual, con personas que no toman en cuenta a Dios, yo le aseguro, mi hermano, que habrá muchos desacuerdos. ¿Sí? Los desacuerdos serán constantes. ¿Por qué? Porque tú quieres ir a la iglesia, pero tu compañero no quiere ir a la iglesia. Porque no le interesan las cosas de Dios, no le interesa ir a la iglesia. Se le hace aburrido, se le hace pesado, se le hace largo, ¿verdad? Entonces aquí ya hay un desacuerdo. Al menos de que pues tú seas igual que él, entonces ya no vas a estar en un yugo desigual. Ya van a ser los dos de la misma manera y en la misma situación, ¿verdad?
Por lo tanto debemos, mis hermanos, de asegurar tener nuestro enfoque en hacer la voluntad de Dios. Amén. Si estamos enfocados, mis hermanos, en hacer la voluntad de Dios, nuestras relaciones personales se van a vincular desde ese propósito. Vamos a buscar personas que tengan este mismo objetivo de hacer la voluntad de Dios, como Pablo y Bernabé lo tenían ese objetivo de hacer la voluntad de Dios. Mire, Jesús decía, mi comida, ahí en Juan 4:34, yo se lo leo, decía Jesús, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que la voluntad de Jesús, mis hermanos, es tan esencial como la comida, ¿sí? Y más ahorita que a muchos ya les está dando hambre, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, aún con personas que buscan hacer la voluntad de Dios, aún con estas personas que buscan hacer la voluntad de Dios, vamos a tener desacuerdos. Y esto es un hecho, mis hermanos. Vamos a tener desacuerdos. Si estás en yugo desigual, van a ser constantes estos desacuerdos. Pero si estás en el mismo yugo, en el yugo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, también tendremos desacuerdos. Pero estos desacuerdos serán de manera involuntaria. Amén. Entonces Bernabé estaba de acuerdo, mis hermanos, en volver a su llamado particular. Pero esta era la forma en que Bernabé quería hacer este llamado, quería volverlo. Ese era el plan de Bernabé. Vea en el versículo 37, por favor. ¿Cuál era el plan de Bernabé? Versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire, Juan Marcos comenzó con ellos en el primer viaje misionero, ¿lo recuerda? E iba como asistente. Yo me lo imagino que él les cargaba las maletas, les cargaba las aguas, y era su asistente, el asistente de Pablo y de Bernabé, Juan Marcos. Era como el ayudante, pues, ¿sí? Fíjese, por quienes habían orado para el llamado a las misiones, ¿por quién fue, mis hermanos? Por Pablo y Bernabé. Por Juan Marcos no oraron por él. Pero ¿qué pasó? Juan Marcos los abandonó, ¿verdad? Y había dejado previamente, mis hermanos, al equipo misionero, bajo circunstancias que parecían ser pocos honorables. Eso es lo que parecía, ¿sí? Porque dice Hechos 13:13, si gusta buscarlo, Hechos 13:13, yo se lo leo rápidamente, dice, vea lo que dice ahí. Dice Hechos 13:13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, ¿sí es ese? De Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, los abandonó, mis hermanos, ¿verdad? Probablemente esto hizo que Pablo no quisiera confiar en él para futuros proyectos. La pregunta es, y vamos a usar nuestra lógica, mis hermanos, vamos a usar nuestro sentido común, ¿qué les parece? Cuando Bernabé, que estaba en Antioquía, y fueron a Jerusalén al concilio, ¿usted a dónde cree que Bernabé fue y llegó y se quedó? Bernabé se quedó en la casa de algún familiar. Y la casa del familiar que nosotros podemos y sabemos y tenemos aquí en la palabra es en la casa de Juan Marcos. Porque María, su madre, tenía una casa amplia y Bernabé era familiar de ellos. Entonces él, por lógica, tuvo que haber llegado a quedarse, a hospedar ahí en esa casa. Y en el quedarse ahí y pasar unos días ahí con su familia, mis hermanos, ahí en casa de María, ahí seguramente Bernabé tuvo la oportunidad de conversar con su sobrino Juan Marcos, ¿no lo cree? Él tuvo la oportunidad a lo mejor de conversar más profundamente. Recordemos que ya habían pasado 8 años desde que se había, ¿cómo se dice? Se había ya, la iglesia de Antioquía se había fundado. Ya habían pasado 8 años.
Y habían pasado 8 años también desde que Juan Marcos los había dejado en la misión. Entonces yo me imagino, yo creo que Bernabé pudo haber visto el crecimiento de Juan Marcos que él ya tenía, ¿verdad? Y veía que él estaba ya listo para continuar en la misión. Pero la opinión de Pablo, mis hermanos, no era la misma. Versículo 38, vea lo que dice. En el versículo 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. ¿Vemos aquí el desacuerdo, mis hermanos? ¿Sí lo vemos o no? Ahí ya hay un desacuerdo ya. No era por la comida. Ese desacuerdo, mis hermanos, no era por la comida. No era por planear hacia dónde irían. No, ese desacuerdo no era por eso, mis hermanos. Tampoco el desacuerdo era para ver a dónde se iban a ir de vacaciones. No, mis hermanos. Sino que este era un asunto de cómo hacer la obra de Dios y quién los iba a acompañar en el viaje misionero. Ese era el desacuerdo. Pero yo quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes, mis hermanos, para que no se me duerman, ¿sí? Yo quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Levante la mano, todavía no la levante. Levante la mano todos los que le darían una segunda oportunidad a Juan Marcos y se lo llevaría a las misiones. Levante su mano. Ok. Ahora levante su mano. ¿Quién no le daría una segunda oportunidad a Juan Marcos y ni siquiera se lo llevaría ni en la tienda de la esquina? Levante su mano a los que no le darían una segunda oportunidad. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no le darían una segunda oportunidad? Algunos dirían, no, hay que darle una oportunidad, ¿verdad? Algunos dirían, hay que darle una oportunidad, hay que darle una segunda chance a Juan Marcos. Debemos de ser misericordiosos. Y pues Bernabé quería lo mejor para su sobrino y quería verlo sirviendo a Dios, ¿verdad? Ahora, los que levantaron la mano primero, mis hermanos, estaban del lado de Bernabé o están del lado de Bernabé. Y los que la levantaron después están del lado de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay razones de no llevarse también a Juan Marcos al viaje misionero. Y una de esas razones era porque los había abandonado en una de las misiones. Se había apartado, se había rajado, como dicen por allí, ¿verdad? De ese viaje misionero. Pero miren, mis hermanos, le voy a decir algo. Aún en esta pequeña dinámica que tuvimos un desacuerdo. ¿Lo vio? Unos levantaron la mano y dijeron, no, yo sí me lo llevo. Otros levantaron la mano y dijeron, no, yo no me lo llevo. Aún en eso, mis hermanos, tuvimos un pequeño desacuerdo. Bernabé quería, pero a Pablo no le parecía, mis hermanos. Lucas, el autor del libro de los Hechos, no nos da una pista sobre quién tenía la razón y quién estaba mal en la disputa entre Pablo y Bernabé. No nos da una pista de eso, ¿verdad que no? Pero nunca es bueno cuando surgen disputas personales, mis hermanos, entre aquellos que sirven en el ministerio. Nunca es bueno hacer disputa entre hermanos. Ahora, ¿de qué depende esta decisión? ¿De qué depende? Depende de la opinión de cada uno, mis hermanos, de cómo cada uno ve las cosas. De eso depende. Porque los que levantaron la mano primero, mis hermanos, ven las cosas de una forma. Y los que levantaron la mano después ven las cosas de otra forma muy distinta. ¿Sí o no? Y cada grupo de los que levantaron las manos en el diferente situación, ambos, mis hermanos, sus razones son respetables. Y son válidas también, de ambos. ¿Sí? Pero hay asuntos, mis hermanos, que no dan lugar a la opinión. Hay asuntos que no dan lugar a la opinión. Por ejemplo, Juan Marcos se apartó de ellos, ¿sí o no? Se alejó de ellos y se regresó a su casa. El por qué se regresó a su casa no lo tenemos. El motivo, mis hermanos, no lo sabemos. Pero no fue por pecado, ¿verdad que no?
No fue por pecado. La Biblia no dice que se apartó. No dice por qué se apartó la Biblia. No dice. Pero tampoco dice que haya sido o se haya apartado por pecado. Es decir, Juan Marcos, mis hermanos, no abandonó la misión por irse de fiesta a Las Vegas. No abandonó la misión para irse de fiesta a San Francisco. No, mis hermanos. Habría sido muy distinto si Juan Marcos hubiese amado más al mundo. ¿Sí o no? Habría sido muy distinto si Juan Marcos lo hubiesen descubierto robando el dinero de las ofrendas que mandaban a Antioquía. Hubiese sido muy distinto eso. Habría sido muy distinto si Juan Marcos hubiese caído en una inmoralidad sexual. Entonces ahí Pablo con justa razón, no vayas, tú eres un inmoral. ¿Sí o no? Habría sido muy distinto si Juan Marcos se haya revelado a la autoridad y haya dicho, no, ¿saben qué? Ustedes, mucho concilio. Y ¿saben qué? No me importa lo que ustedes digan, yo hago mi rollo. Hubiera sido diferente eso, mis hermanos. ¿Sí o no? En esto, mis hermanos, que le acabo de mencionar, esos ejemplos últimos que le acabo de mencionar, ya no es asunto de opinión. No habría lugar para la opinión en cualquiera de estas opciones, mis hermanos. En cualquiera de estos casos se hubiese buscado el arrepentimiento de Juan Marcos, mis hermanos. Si lo hubieran agarrado robando, si lo hubieran agarrado en rebeldía, en todo lo que mencionamos, lo primero que se hubiera buscado sería el arrepentimiento. A ver, digan todos arrepentimiento. Sería, mis hermanos, en buscar este arrepentimiento sería aplicar la disciplina como dice Primera de Corintios en el capítulo 5. Y también se buscaría restaurarle antes para considerarle en la obra misionera. ¿Sí o no? Por ejemplo, David, mis hermanos. Dios volvió a restaurar a David. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Cuándo Dios lo restauró a David? Cuando se arrepintió de su pecado. Y tenemos dos salmos, mis hermanos, en las Escrituras que narran el genuino arrepentimiento de David. Dios no desechó a David, mis hermanos, pero David sí sufrió las consecuencias de su pecado. Pero Dios lo volvió a considerar a David y no lo desechó. Así que, hermanos, nuestra opinión no debe de estar por encima de la palabra de Dios. No debemos de poner nuestra opinión, mis hermanos, por encima de la palabra en asuntos esenciales. Dígame usted si no, mis hermanos. ¿El pecado es un asunto esencial? ¿Sí o no? El pecado es un asunto esencial, mis hermanos. Y no es para dar lugar en este asunto esencial, no es para darle lugar a nuestra opinión, mis hermanos. Veamos 1 Corintios 5:2. Primera carta de Corintios 5:2. Yo le voy a leer la versión de Dios habla hoy acerca de lo que dice Pablo a los corintios. Y Pablo le está diciendo, los está exhortando, les está diciendo de por qué ellos se sienten orgullosos de lo que hicieron con una persona que estaba en pecado. Fíjese, dice, y aún se hinchan ustedes de orgullo. Es la versión Dios habla hoy. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe de ser expulsado de entre ustedes, porque los corintios estaban tolerando el pecado de incesto, mis hermanos. Estaba un joven teniendo una relación con su madrastra y los corintios lo estaban tolerando. Y Pablo les dice, ustedes soportan esa situación, ¿verdad? Ustedes lo que deberían de hacer es expulsar a ese hombre. ¿Sí lo está viendo allí, verdad, mis hermanos? Que hay asuntos que no dejan lugar para nuestra opinión. Lo esencial de la doctrina, mis hermanos, no da lugar
a nuestra opinión. Y eso lo vimos en la semana, en la enseñanza anterior. El pecado debe de ser tratado como dice la palabra, mis hermanos, y no con nuestra opinión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted está en un grupo, en una iglesia en donde todo lo que se hace es dar opiniones, porque hay lugares en donde todo el mundo da su opinión, todo el mundo habla, ¿verdad? Da historias, dice fábulas, cuentan testimonios, pero no, ¿verdad? Pero no la palabra de Dios. Hablan de todo menos la palabra de Dios. Ténganlo por seguro, mis hermanos, que en ese lugar que no se habla la palabra de Dios, no se aplica la disciplina. Téngalo por seguro. Y lo tengo que volver a decir y recordarlo, mis hermanos. Yo soy miembro de esta congregación, ¿sí o no? Yo soy miembro de esta congregación. Y si caigo en pecado, voy a ser disciplinado, mis hermanos. ¿Sí? Algunos dirán, pero es que usted es el pastor. So what, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Yo estoy dispuesto a ser disciplinado con todo lo que esto implica, mis hermanos. ¿Sí? Así que, hermano, no me deje solo. Volviendo al tema, mis hermanos, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue un asunto no esencial. No era un asunto esencial, mis hermanos. Fue un asunto que tenía que ver con formas de hacer el ministerio. El desacuerdo que tuvieron fue con formas de hacer el ministerio. No era un asunto esencial. ¿Cómo aplicamos esto entre nosotros, mis hermanos? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo aplicamos? Algunos pueden decir, porque sucede, algunos pueden decir, no, es que la batería es del diablo. Es que es muy ruidosa y el ruido es del diablo. Esas son formas, o son más bien eso es algo, es un tema de una propia opinión. ¿Sí o no? No es esencial, es una opinión nada más. Es asunto secundario. Es una forma de cómo hacer el ministerio, mis hermanos. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el ministerio de panderos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay ministerio de panderos. Pero este también es un tema de formas de hacer el ministerio, también. Por ejemplo, la ropa, también. Que la falda larga, que el velo, que el pantalón, que la corbata. Eso, mis hermanos, son asuntos de opinión en cuanto a formas de hacer el ministerio. No son esenciales. Otro ejemplo. Algunos están de acuerdo que haya pastoras, pero otros no. Eso, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Son asuntos de opinión en cuanto a formas de hacer el ministerio. Y pudiera mencionar muchos más, como celebrar la Navidad. Algunos dicen que la Navidad es del diablo, pero otros adornan las iglesias con motivos navideños. Y otra vez, esas son formas, mis hermanos, de opinión de hacer el ministerio. ¿Sí? Y era algo similar por lo que Pablo y Bernabé estaban discutiendo, mis hermanos. Mire, en este tipo de cosas que le acabo de mencionar, debemos de pensar y dejar pensar. ¿Está de acuerdo conmigo? Estas palabras, mis hermanos, que le acabo de decir, de pensar y dejar pensar, no creo que son mías, Estas palabras son de John Wesley. ¿Cuántos conocen a John Wesley? John Wesley tenía un amigo en el ministerio que se llamó George Whitefield. Ese era un amigo en su ministerio. Ellos dos tenían dos posturas teológicas distintas en asuntos no esenciales, mis hermanos. Y aún así tenían una amistad entre ellos. Como por ejemplo el pastor Chuy y el pastor Alducin. Tienen posturas teológicas muy distintas, pero son muy grandes amigos, ¿verdad? Y le voy a leer un fragmento que dio John Wesley en el funeral de George Whitefield. Un fragmento de un texto que él leyó. Él dio un sermón cuando George Whitefield estaba allí tendido. Y John Wesley, en todo lo que dijo ese texto, mis hermanos. Se lo voy a leer, dice: hay muchas doctrinas de una naturaleza menos esencial.
En estas podemos pensar y dejar pensar. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, pero mientras tanto retengamos lo esencial. Estas fueron las palabras de John Wesley a su amigo George Whitefield, que estaba allí, y a toda la multitud que estaba allí. Les estaba diciendo: hay asuntos, ¿verdad?, que podemos estar en desacuerdo en cosas que no son esenciales, pero cuando sea lo esencial, en eso debemos estar unidos, debemos estar de acuerdo. Amén. Al principio, mis hermanos, del tema, nos hacíamos esta pregunta: ¿son malos los desacuerdos? La respuesta es: son normales, son comunes los desacuerdos. La otra pregunta era: ¿es posible que los hombres de Dios tengan desacuerdos? La respuesta es sí, sí es posible. Y continuemos con Pablo y Bernabé, mis hermanos, quienes por cierto eran grandes amigos. Pablo y Bernabé eran grandes amigos. No solo eran compañeros de ministerio, sino que habían logrado fortalecer una hermosa amistad. Ve al versículo 39. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. La palabra que se tradujo para desacuerdo, mis hermanos, que estamos leyendo aquí, es la palabra griega paroxismo, que significa aguzamiento. Es algo puntiagudo, mis hermanos, algo afilado. Es como una guerra de espadas, pues. Eso significa esta palabra desacuerdo. Aquí el punto de estos dos amigos, mis hermanos, llegó a un grado en el que discutieron de una forma tan irritada, ¿verdad? Y ellos no solo se pusieron de acuerdo en la manera de pensar de este asunto, no se pusieron de acuerdo en este asunto no esencial, sino que discutieron irritadamente, mis hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se separaron por esa discusión que no era esencial. ¿Cómo ve ese asunto? Lo que vemos a lo largo de la Biblia, mis hermanos, es que la Biblia no nos oculta la realidad de la imperfección humana de sus personajes. No nos lo oculta. Y nosotros somos igual que ellos, de imperfectos. Fíjense, allí en Listra, mis hermanos, los mismos Pablo y Bernabé reconocieron que aunque tenían un llamado particular, ellos seguían siendo humanos, seguían siendo hombres. Y eso usted lo puede encontrar en Hechos 14:15. No debemos de andar discutiendo, mis hermanos. No debemos de andar peleándonos y dividiéndonos. Es claro que estas cosas no deben de ocurrir. Los paroxismos, la palabra paroxismo, no debe de ocurrir. La discusión acalorada que lleva a la división. Porque fíjese, Jesús desea y ora por nosotros ante el Padre para que estemos en unidad. Porque esa era la oración de Jesús. Jesús decía: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y debemos de ser uno, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el deseo y la oración de Jesús. Aquí la pregunta es, mis hermanos, ¿qué debieron de hacer ellos para resolver ese desacuerdo? ¿Qué debieron de hacer para que este desacuerdo no llegara a una irritada discusión que terminó en separación? Esto nos puede servir, mis hermanos, para evitar paroxismos con algunos hermanos. Y esos son los principios, mis hermanos. Debemos considerar primero si lo que se está discutiendo es un asunto esencial o no esencial. Es lo que tenemos que tomar en cuenta primero. Si el asunto es esencial, mis hermanos, debemos de hacer a un lado las opiniones y apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Si es una discusión esencial, ¿sí o no? Esto es importante en cualquier desacuerdo, mis hermanos, que se tenga con algunos de nuestros hermanos, porque lo vamos a tener.
Vamos a tener desacuerdos. Aquí en la iglesia local o con algún otro hermano, mis hermanos. Es detenerse y ver si en un asunto esencial o no esencial, si es un asunto esencial o no esencial, tenemos que detenernos y ver. Y si es esencial, mis hermanos, debemos de enfocarnos a lo que dice la Biblia y dejar a un lado nuestras opiniones. ¿Cuántos dicen amén? Pero si el asunto es secundario, mis hermanos, es un asunto no esencial, debemos de expresar nuestra manera de pensar de frente y de manera respetuosa. Tenemos que expresarnos de una manera respetuosa y de frente, no por medio de cobardes publicaciones en Facebook. Debemos de ir directamente con la persona y expresar de manera respetuosa nuestra manera de pensar. ¿Sí o no? También debemos de callar y escuchar, porque esto es bueno. No por nada el Señor nos dio 2 oídos, ¿verdad? 2 orejas y una boca. 2 orejas para escuchar bien antes de hablar. Escuchar 2 veces antes de hablar una vez. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y esto fue lo que les falló, mis hermanos, a nuestros hermanos humanos apóstoles Pablo y Bernabé. Esto les falló a ellos. Hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Mire, donde haya un desacuerdo, mis hermanos, donde siempre haya un desacuerdo, alguien está equivocado. ¿Sí? Y generalmente el error de un desacuerdo es entre ambas personas. ¿Sí? Entre ambos lados. El desacuerdo, el error está en ambos lados, mis hermanos. Miren, no había forma de que tanto Pablo como Bernabé estuvieran caminando en el Espíritu sobre este tema. Se dejaron llevar por su carne, no por el Espíritu. Y discutieron y se separaron de cosas no esenciales. Otra cosa que debemos de hacer, mis hermanos, otro principio para no llegar a los paroxismos, es enfocarnos en los objetivos comunes. En eso debemos de enfocarnos. Si Pablo y Bernabé se hubiesen enfocado en el objetivo común, que era hacer la gran comisión, seguramente no habría ocurrido esta separación, mis hermanos. También debemos de estar dispuestos a reconocer si nuestra opinión no tiene suficiente sustento o si nuestra opinión está equivocada. Y estos son algunos consejos, mis hermanos, algunos hacks, como por ahí alguien me enseñaba, para evitar las divisiones en caso de un desacuerdo. ¿Claro hasta aquí, mis hermanos? ¿O nos vamos hasta el versículo 35 y volvemos a empezar? Entonces vemos qué fue lo que pasó con Pablo y Bernabé, mis hermanos. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pero ¿sabe una cosa? Bernabé no se amargó en contra de Pablo. No se amargó. No dijo: mira, todo lo que hice por Pablo, fui por él, intercedí ante los apóstoles y ve cómo me paga. No dijo eso Bernabé. No lo vemos que diga eso allí en la palabra, ¿verdad que no? No se amargó, no dijo: mira, yo fui por Pablo hasta Tarso para llevármelo a Antioquía, para hacer juntos la obra. Y ve, él me debe a mí el ministerio porque yo fui el que lo jalé allí. No dijo eso Bernabé, mis hermanos. Pero Bernabé tampoco abandonó el ministerio a causa de esta experiencia. Tampoco se fue de la iglesia. No se quedó en su casa sin congregarse. No, ya no voy a la iglesia. No, es que hay discusiones ahí. No, yo mejor me hago a un lado. Ya no voy a la iglesia. ¿Qué hizo Bernabé, mis hermanos? Se fue a trabajar para el Señor. No se amargó ni se quedó allí. Él siguió trabajando para el Señor. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Entonces Pablo, acompañado por Silas, mis hermanos, y Bernabé, acompañado por Marcos, se separaron cada uno yendo a diferentes campos de ministerios. Ahora,
Es difícil saber si su relación personal estuvo tensa en un periodo prolongado. Es muy difícil saber eso, mis hermanos. Como cristianos, estamos obligados a resolver problemas, mis hermanos, en nuestras relaciones con otros antes de ministrar para Dios. No podemos ministrar para Dios si no hemos resuelto nuestros problemas, nuestros desacuerdos, mis hermanos. Siempre es malo pasar por encima de la gente en nombre del ministerio, y cuando sucede, se debe de corregir esto. ¿Sí? Versículo 40, mis hermanos. Dice: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y si usted se da cuenta, usted puede ver ahí, Pablo no se fue solo. Se separó de Bernabé, pero no se fue solo. Vea. ¿Por qué no se fue solo Pablo? Pues porque no era un llanero solitario, ¿verdad que no? Porque los llaneros solitarios no hacen la obra de Dios solos. Jesús les dijo: cuando vayan a la misión, vayan de dos en dos. Eso fue la enseñanza de Jesús. Entonces, Pablo escogió a Silas. Silas, también llamado Silvano, mis hermanos, en varios pasajes, se convirtió en una parte importante del equipo de Pablo en hacer la obra del ministerio. Silas fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Silas era un profeta. Silas era un ciudadano romano, mis hermanos, y esto le facilitaba viajar libremente por todo el imperio. Y Silas, mis hermanos, hasta Pedro se expresó de Silas también, de una manera como un hombre fiel. Allí en 1 de Pedro 5:12 usted lo puede encontrar. Lo que vemos ahora son dos buenos equipos, mis hermanos, de misioneros. Se separó un equipo, pero se formaron dos equipos de misioneros. Pablo y Bernabé ni siquiera pensaron en eso mientras ellos discutían. Fíjese, qué tremendo, ¿no? El principio aquí es, mis hermanos, que ni siquiera nuestras debilidades humanas le ponen límite al propósito de Dios. Ni siquiera eso, mis hermanos. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que hay algún defecto mío que pueda detener la obra de Dios? Ningún defecto mío va a detener la obra de Dios, ni ningún defecto suyo, ni de ningún otro, mis hermanos. El progreso de la iglesia, mis hermanos, no depende de mí, y de eso yo estoy consciente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque qué tal si yo saliendo de aquí tengo un accidente y adiós Nicanor, la obra va a continuar, ¿verdad? No somos eternos, mis hermanos. La obra del Señor tiene que seguir. ¿Y sabe por qué tiene que seguir? Porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay duda, mis hermanos, de que Dios utilizó esta división, pero esto nunca debe de usarse casualmente, ¿sí? Como una excusa para la división carnal. De decir, no, pues mira, vimos ahí que salió algo bueno de esa discusión, vamos a discutir. No, mis hermanos, Dios puede redimir el bien del mal. Sin embargo, todos somos responsables, mis hermanos, por el mal que hacemos. Todos somos responsables. Incluso cuando Dios termina trayendo algo bueno de lo malo, tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos, mis hermanos, tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Tuvieron que arreglarlo, tarde que temprano. Y mire, las cosas que pasan tienen un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pasa tiene un propósito. ¿Amén o no amén? Pasamos por cosas duras en la congregación, pero si no fuera por eso, no estaríamos aquí, mis hermanos. ¿Dios lo provocó? No, pero Dios lo permitió y convirtió eso malo en bueno. Y esta es la historia en toda la iglesia, mis hermanos. Mire, si ya llegamos a un desacuerdo, debemos de asegurarnos que no haya amargura en nuestro corazón. Que no haya amargura.
Pablo no andaba buscando la oportunidad para desacreditar a su hermano Bernabé, mis hermanos, ni para desacreditar su ministerio. Al contrario, llegó un momento en que donde Pablo humildemente reconoció que le falló y que Juan Marcos, a quien Bernabé proponía para que se lo llevara al viaje misionero, realmente sí le era útil para la obra de Dios. Después Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos y valorar sus contribuciones para la obra de Dios. Y usted lo puede ver en Colosenses capítulo 4 versículo 10, lo puede ver en Filemón 4:24 y en 2 de Timoteo 4:11. Ahí usted puede ver que Pablo se expresa de Juan Marcos como alguien útil en la obra de Dios. Al final reconoció, ¿verdad? Verso 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y este era el trabajo de Pablo, mis hermanos. Además del evangelismo, los nuevos cristianos necesitaban o necesitan iglesias fuertes para crecer y para madurar. Ya para concluir, mis hermanos, algún día tendremos desacuerdos, porque somos seres que pensamos, ¿sí o no? Si no hay un desacuerdo, es porque uno de los dos dejó de pensar. Pero no seamos de aquellos que evaden la comunión con la iglesia para evitar los desacuerdos. Aprendamos a distinguir cuando un desacuerdo, mis hermanos, es por cosas secundarias o por cosas esenciales. Hay un escritor anónimo que dijo: cuando la Biblia habla de la unidad de la iglesia, no habla de unidad a expensas de la verdad, sino de unidad basada en la verdad. Hay puntos, mis hermanos, en los que nos tenemos que dividir. Hay puntos en los que nos tenemos que dividir. ¿Por qué? Porque la verdad está en juego. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, ¿qué pasó con los divisores que llegaron a la iglesia, que venían procedentes de Judea y llegaron a sembrar la falsa doctrina? ¿Se ha puesto a pensar qué pasó con esas personas? No dice la Biblia qué pasó con ellos. No dice, mis hermanos. No dice tampoco que fueron restaurados, ¿verdad? No dice nada de eso. Simplemente desaparecieron. Ya no se habló más de ellos. Hay asuntos, mis hermanos, en los cuales tendremos que separarnos. ¿Por qué? Porque si la verdad está en juego, yo no puedo hacer a un lado la verdad a favor de la unidad. No, mis hermanos. Nuestra unidad tiene que ver y se basa en la verdad. No permitamos, mis hermanos, que los desacuerdos en cosas secundarias se conviertan en conflictos y discusiones. Lo podemos prevenir y ya vimos cómo en esta enseñanza, cómo lo podemos prevenir. Aprendamos a ceder con humildad, tal y como lo hizo Pablo, y quizá un poco más tarde, ¿verdad? Lo hizo él, pero lo hizo. Ahora, si por causa de nuestra humana debilidad, mis hermanos, un día no logramos resolver un desacuerdo con algún genuino hermano, no seamos de los que se decepcionan de Cristo y de su iglesia. Y decir, no, es que ahí no se ponen de acuerdo, yo mejor ya no voy a la iglesia, no, yo ya mejor ya no me congrego. No seamos de los que desertan, mis hermanos, de los que dejan de servir a Dios. O peor aún, dejar de congregarse porque tuviste un desacuerdo con alguien. No dejemos, mis hermanos, que la división por causa de la carne se convierta en amargura. Seamos prontos para reconciliarnos y restaurar la relación perdida. Creo que esto es algo que nosotros podemos aprender, mis hermanos, de esta enseñanza. Y es que podamos tomar la iniciativa para restaurar la relación que se perdió. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas
por medio de ella. Por medio de tu palabra tú nos consuelas, nos guías para resolver cualquier asunto. Y no hay tema que se escape de tu sabiduría, Señor. Tú tienes para nosotros palabras de vida, palabra viva para cada circunstancia y para cada situación. Y queremos, Señor, poner en tus manos cualquier decisión que vayamos a tomar. Te pedimos, Señor Jesús, que nos recuerdes tu palabra por medio de tu Espíritu, porque queremos glorificarte, porque ese es nuestro objetivo, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, y que esta enseñanza que vimos de estos dos siervos tuyos nos sirva a nosotros para evitar las divisiones, y nos sirva también para reconocer nuestra humanidad, nuestra debilidad, y restaurar cualquier relación perdida con algún hermano. Gracias, Padre, por tu palabra, y te agradecemos también por todo lo que ha ocurrido en esas últimas semanas en esta congregación. Quizá fue doloroso para algunos lo que hemos vivido, pero ahora podemos voltear y decir: todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Mientras permanezcamos caminando en tu palabra, y a pesar de los problemas, tú vas a completar tu obra, y queremos ser parte de ese proyecto, Señor. Usa a mis hermanos con poder en su llamado general. Dales guía, dales guianza para aquellos que buscan ese llamado también particular, y dales de tu gracia y sabiduría a quienes ya operan en su llamado particular. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, despídanse unos a otros. Qué bueno que está aquí. Nos despedimos también de los que nos ven en internet. Les decimos muchas gracias por estar conectados con nosotros. Siga conectado con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.